frecuencia. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en el dominio T, pasarlo al dominio S. ¿Ok? Al dominio de la frecuencia compleja S. Desde el punto de vista de la escritura, en el dominio del tiempo, utilizamos minúsculas. Y en el dominio de la frecuencia, utilizamos mayúsculas. Mayúsculas. De esta manera que acá vamos a tener cualquier función b de t minúscula en el dominio del tiempo. En cambio aquí vamos a tener una mayúscula, b de s. Esta convención debe ser muy clara, ¿ok? Para distinguir el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia. Algunos estudiantes despistados plantean esto, b de s con minúscula, o plantean esta con mayúscula o una b de t. ¿Ok? Ni esta ni esta. Debe ser de esta forma: minúscula en el dominio del tiempo y mayúscula en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos plantear que en un circuito que tenemos en el dominio del tiempo lo podemos pasar al dominio de la frecuencia. De esta forma, si tenemos acá una fuente de excitación, ok, y acá una red, bien, ya en el dominio de la frecuencia podemos hablar de nuestro fasor general B de S. B de S. La respuesta a esta onda de tensión compleja al fasor B va a ser la intensidad de corriente, y esa intensidad de corriente, el fasor de corriente, vamos a llamarlo I de S. De tal manera que en general nosotros trabajamos primero en el dominio del tiempo, la expresamos en el dominio de la frecuencia compleja S, y al final la expresamos la respuesta o las soluciones en el dominio del tiempo. Para esta red expresada ya en el dominio del tiempo, tendríamos entonces esto, y acá una B de t y una I de t. Ok, bueno, acá la S sigma más J omega lo da la fuente de excitación. Siempre la fuente de excitación. ¿Ok? Siempre. ¿Dónde está la fuente de excitación? Acá. Siempre vamos, en este curso es un curso de análisis de circuitos, donde siempre vamos a conocer la fuente de excitación. Y vamos a trabajar con estas cuatro fuentes: la continua, la senoidal amortiguada y la exponencial amortiguada. Entonces la B de T es la fuente de excitación, y esa es la que nos dice cuánto vale S. Pero hay un teorema que planteo en mi libro, y es muy sencillo, que yo llamo el teorema de las uvas, que si se excitan, que si se
se siembran uvas, se cosechan uvas. Se cosechan uvas. Quiere decir en nuestro lenguaje que si excitamos con una fuente senoidal de una determinada frecuencia, su respuesta va a ser otra fuente senoidal, pero de la misma frecuencia. Si se excita con una fuente continua, la respuesta también es continua. Si se excita con una senoidal amortiguada de una frecuencia determinada y un factor de amortiguamiento sigma, la respuesta también va a ser senoidal amortiguada con el mismo factor del amortiguamiento y con la misma frecuencia en radianes por segundo. ¿Ok? Es muy sencillo. De tal manera que podemos plantear nuestra función respuesta, en este caso, como la respuesta a una fuente de excitación de tensión es la intensidad de corriente, porque vamos a considerar que es un elemento generador. Por consiguiente, está proporcionando una potencia, está suministrando una energía. De tal manera que la corriente en el dominio del tiempo va a ser de la misma frecuencia de la fuente de excitación que es B de t, y vamos a plantear, va a ser I sub m, e a la sigma t coseno de omega t más su ángulo de desfase. ¿En qué? En amperes. Donde I sub m, también positivo, es la magnitud de la onda, el ángulo de fase es phi. ¿Ok? Luego veremos, o más adelante en otra parte de este curso de cursos de circuitos eléctricos, se ve el caso cuando los dos ángulos, el phi y el teta, son iguales, y qué se presenta en ese caso, o sea, cómo se denomina esa situación. Por ahora colocamos un ángulo phi. Ok, de tal manera que podemos hacer la misma transformación que hicimos en la tensión y podemos plantear acá nuestra fasor de corriente y de S igual a I sub m ángulo phi por E a la ST, o como lo hemos planteado, la I de S igual a lo que hemos llamado el fasor senoidal, I E a la ST para S igual a sigma más J omega ¿ok? Donde I es lo que planteamos como el complejo I sub m que I sub m phi en la forma polar. ¿Ok? En la tensión lo llamábamos el fasor B sub m ángulo teta. Cuando trabajamos acá, con estas expresiones complejas para este fasor de corriente y el otro fasor de tensión, solamente consideramos la magnitud y el ángulo por una sencilla razón. No la expresamos porque ambas son en la misma frecuencia compleja S, ambas van multiplicadas por E a la ST. Este aspecto lo vamos a considerar solamente en las demostraciones, pero en la práctica, a resolver ciertos circuitos, los circuitos con la frecuencia compleja, no lo necesitamos incluir, solamente la magnitud y el ángulo. Dice algún autor, porque este aspecto E a la ST para la corriente y el E a la ST para la tensión es la misma frecuencia, es como una correspondencia en un mismo país
no hay necesidad de escribir el país. Así podemos mandar una carta de Bucaramanga hacia Bogotá. Solamente necesitamos la dirección, pero no necesitamos mencionar Colombia. O si en el extranjero, si es en el extranjero, una comunicación de Miami a Houston. Solamente la dirección, porque ambas son en el mismo país, en los Estados Unidos. Bien.